Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Saludos, profe. Seguimos trabajando con el análisis teológico y tridimensional de los 8 primeros capítulos de la revelación de Jesucristo, y en esta ocasión nos toca analizar el capítulo 2 en su segunda parte. Para este capítulo tenemos el siguiente título: Apocalipsis 6. ¿Quién podrá permanecer de pie? A continuación le entregamos el contenido del material preparado por mi hermana Rosita para su análisis teológico completo, incluyendo el método tridimensional. Apocalipsis 5. ¿Quién es digno? Apocalipsis 6. ¿Quién podrá permanecer de pie? ¿Quién podrá permanecer de pie durante el gran juicio que se avecina sobre el mundo? En Apocalipsis 6 encontramos las fases sucesivas de la historia de la Iglesia de Dios aquí en la tierra. Al igual que los mensajes a las 7 iglesias, las escenas reveladas cuando se abren los sellos pueden considerarse de aplicación tanto específica como general. Véase Apocalipsis 1, versículo 11. Vamos a considerar los sellos como las fases por las que puede pasar un cristiano en su camino espiritual con nuestro Salvador. En Apocalipsis 5, vemos que Dios tiene un rollo en su mano derecha y que el Cordero era el único digno de abrir sus sellos. Apocalipsis 5, versículos 6 a 10. En Apocalipsis 6, Jesús, el Cordero, comienza a abrir cada uno de los 7 sellos. 6 de los sellos se abren en el capítulo 6. En Apocalipsis 8, Jesús abre el 7º sello. ¿Qué significan estos sellos para nosotros, los cristianos del siglo XXI? Primer sello, el vencedor. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. En nuestro caminar cristiano, nos encontraremos en las diferentes fases descritas en estos sellos. Habrá momentos en los que nos sentiremos como el jinete del caballo blanco. Estamos experimentando nuestro primer amor por el Señor, como vimos en la fase de la iglesia de Efeso. Nuestra fe es pura y nuestro amor por Jesús nos lleva a vencer todo lo que se interponga en nuestro camino. Segundo sello, conflicto, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Hay momentos en que los cristianos se enfrentarán a conflictos y persecuciones debido a su fe y porque su estilo de vida es diferente al de quienes lo rodean. Nos hemos encontrado en situaciones en las que, solo por ser cristianos, la gente nos desprecia y muestra su desagrado en la forma en que nos trata. Es entonces cuando Jesús debe brillar más. Debemos hacer saber a los demás que, a pesar de la forma en que nos tratan, los amamos como Jesús los ama. Este es un momento de intensa oración y estudio de la palabra para permanecer fieles durante el conflicto. El Espíritu Santo nos dará el poder para tener éxito en nuestros conflictos diarios. Hechos 1, versículo 8. Tercer sello, escasez. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Hoy, más que nunca, tanto cristianos como no cristianos se están dando cuenta de que sus salarios ya no les permiten comprar los artículos necesarios para su sustento. Los precios de los alimentos y la ropa se están disparando, por no hablar de los precios de los servicios públicos y la gasolina. La clase media se está convirtiendo lenta pero constantemente en clase media baja y clase pobre alta. A pesar de nuestra crisis económica, el Señor prometió proveer para nosotros diariamente. Leemos en el Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 11, que debemos orar por nuestro pan de cada día, no solo el pan físico, sino el pan espiritual. Durante los periodos de escasez es cuando aprendemos a confiar en el Señor para nuestro sustento. Cuarto sello, muerte generalizada en la tierra, Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Solo tenemos que echar un vistazo a las noticias para encontrar la muerte y el hambre generalizadas en nuestro mundo actual. Sin embargo, cuando la muerte llama a nuestra puerta, se vuelve real y personal. Puede que todavía estemos de luto por la muerte de familiares y amigos. ¿Cómo manejamos esta fase de la existencia humana? ¿Cómo podemos encontrar consuelo en momentos como estos? ¿Cómo consolamos a otros que pueden no tener la esperanza de la primera resurrección?
El único modo de intentar manejar y superar los sentimientos de angustia, soledad y vacío que experimentamos cuando perdemos a un ser querido es caminar más cerca de Jesús. Jesús ha prometido que cuando regrese, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículo 4. Consolaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 18. Quinto sello, el clamor de los mártires. Apocalipsis 6, versículos 9 a 11. Hay tanta injusticia en este mundo que nos resulta difícil permanecer indiferentes. Hoy mismo hemos oído en las noticias la muerte de una niña víctima de la violencia armada. Hace unos días, nos enteramos de que un padre fue enviado a El Salvador por error como parte de un grupo de inmigrantes ilegales. Y a la familia le dijeron que se trataba de un error administrativo, pero el gobierno ya no podía hacer nada porque él estaba bajo la jurisdicción de otro país. Clamamos justicia en todas partes del mundo. Hay personas que mueren por su fe. Hay personas que son víctimas inocentes de todo tipo de crímenes. ¿Cómo afrontamos estas situaciones como cristianos? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Además de orar, descubrimos que un grupo de mujeres decidió tomar medidas para ayudar a otras mujeres a superar el abuso por su género. Compartimos un breve video sobre lo que hicieron estas mujeres en otra parte del mundo para concienciar a los demás sobre lo que están pasando. https emoticono cara de disgusto www.youtube.com/wash v igual a x irsm1 nqkw ab channel igual a iglesia adventista del S% c3% a 9 timode por ciento c3% a la canal mundial. Como los mártires de Apocalipsis 6, versículo 10, podemos preguntarnos: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta es la respuesta de Jesús. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículo 11. Seamos claros, no es la voluntad de Dios que haya mártires. El hecho de que Dios conozca el futuro desde el principio no significa que sea su voluntad que suframos de esta manera. Satanás es el culpable de todo esto, y debemos echarle la culpa a quien corresponde. Pero el Señor ha prometido que todos aquellos que sean mártires por su fe recibirán vestiduras blancas y la vida eterna al final. La primera muerte no es el final. Permanezcamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículo 10. Sexto sello. Trastornos cósmicos. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En nuestros días, hemos visto señales en el cielo y en la tierra que parecen ser una advertencia de eventos cataclísmicos mayores. Hemos visto en las noticias cómo los terremotos han devastado países como Myanmar, 28 de marzo de 2025, y cómo los tornados han devastado partes de Missouri, Tennessee y Arkansas en Estados Unidos, 3 de abril de 2025. Debido al calentamiento global, estamos experimentando todos estos eventos. En Mateo 24, Jesús predijo que estas señales en el cielo y en la tierra iban a ocurrir. Leemos esto en los versículos 7 y 29. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Conclusión. ¿Cuál será nuestra reacción ante los acontecimientos finales de la historia de la Tierra? Debido a todas estas perturbaciones cósmicas, Apocalipsis 6, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 22, versículo 12, nos dice que Jesús: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El juicio finalmente se llevará a cabo.
Todos recibiremos una recompensa de acuerdo con las decisiones que hayamos tomado durante nuestra vida. Pero la pregunta es, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, versículo 17. Si hemos estado caminando fielmente tras las huellas de nuestro Señor, no tendremos necesidad de escondernos de nuestro Salvador cuando regrese para llevarnos a casa. Tomaremos nuestra posición y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, versículo 9. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículos 13 y 14. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, versículo 42. Revelation 6. Who will be able to stand? Who will be able to stand during the great judgment that is coming upon the world? In Revelation 6, we find the successive phases in the history of the Church of God here on earth. Like the messages to the 7 churches, the scenes revealed when the seals are opened may be regarded as having both a specific and a general application. See Revelation 1, verse 11. We are going to look at the seals as the phases that a Christian may go through in his spiritual walk with our Savior. In Revelation 5, we find that God has a scroll in his right hand, and that the Lamb was the only one worthy to open its seals. Revelation 5, verses 6 to 10. In Revelation 6, Jesus, the Lamb, begins to open each of the 7 seals. 6 of the seals are opened in chapter 6. In Revelation 8, Jesus will open the 7th seal. What do these seals mean to us, Christians of the 21st century? First seal, the conqueror. Revelation 6, verse 1 and 2. In our Christian walk, we will find ourselves in the different phases as described in these seals. There are times that we will find ourselves like the rider of the white horse. We are experiencing our first love for the Lord as we saw in the phase of the Church of Ephesus. Our faith is pure and our love for Jesus leads us to conquer everything in our path. Second seal, conflict. Revelation 6, verses 3 and 4. There are times Christians will face conflicts and persecutions because of their faith, and because their lifestyle is different to those around them. We have found ourselves in situations that, just because we are Christians, people dislike us, and they show their dislike in the way they treat us. This is when Jesus needs to shine the most. We need to let others know that despite the way we are being treated, we love them as Jesus loves them. This is a time of intense prayer and study of the Word in order to remain faithful during conflict. The Holy Spirit will give us the power to succeed in our daily conflicts. Acts 1, verse 8. Third seal, scarcity. Revelation 6, verses 5 and 6. Today, more than ever before, Christians and non-Christians alike are finding that their paychecks can no longer afford to purchase the items necessary for sustenance. Prices for food and clothing are skyrocketing, not to mention utilities and gasoline. The middle class is slowly but steadily becoming low middle class and upper poor class. Despite our economic crisis, the Lord promised to provide for us daily. We read in the Lord's Prayer, Matthew 6, verse 11, that we should pray for our daily bread, not only the physical bread but also the spiritual bread. During periods of scarcity, we learn to trust the Lord for our sustenance. Fourth seal, widespread death on earth. Revelation 6, verses 7 and 8. We just need to take a look at the news to find widespread death and famine in our world today. However, when death knocks at our door, it becomes real and personal. We may still be mourning the death of relatives and friends. How do we handle this phase of human existence? How can we find comfort in times like these? How do we comfort others who may not have the hope of the first resurrection? Only by having a closer walk with Jesus can we even attempt to handle and overcome the feelings of anguish, loneliness, and emptiness that we go through when we lose a loved one. Jesus has promised that when he returns, God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain,
for the former things have passed away. Revelation 21 verse 4. Let us comfort one another with these words. 1 Thessalonians 4 verse 18. Fifth seal, the cry of the martyrs. Revelation 6 verses 9 to 11. There is so much injustice in this world that we find it difficult to remain unaffected. Just today we heard in the news of the death of a little girl victim to gun violence. A few days ago, we heard of a father who was sent to El Salvador as part of the group of illegal immigrants by mistake. And the family was told that it was an administrative error. But the government could no longer do anything because he was under another country jurisdiction. We cry out for justice in every part of the world. There are people who are dying for their faith. There are people who are innocent victims of all sorts of crimes. How do we as Christians face these situations? Is there anything that we can do to help? In addition to praying, we found that a group of women decided to take a stand to help other women to overcome abuse because of their gender. We share a short video on what these women in another part of the world did to make others aware of what they are going through. https://youtube.com/UQTMB1BTMF06S2U2. As the martyrs in Revelation 6, verse 10, we may ask, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? This is Jesus' response. Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren, who would be killed as they were, was completed. Revelation 6, verse 11. Let us be clear, it is not God's will that there be martyrs. Just because God knows the future from the beginning does not mean that it is His will that we suffer in this manner. Satan is the one to blame for all of this, and we need to put the blame where it belongs. But the Lord has promised that all those who are martyrs for their faith will receive a white robe and eternal life in the end. The first death is not the end. Let us remain faithful until death, and we will receive the crown of life. Revelation 2 verse 10. Sixth seal. Cosmic disturbances. Revelation 6, verses 12 to 14. Revelation 6, verses 12 to 14 state the following. I looked when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood, and the stars of heaven fell to the earth, as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. In our days, we have seen signs in heaven and on earth that seem to be a warning of greater cataclysmic events. We have seen in the news how earthquakes have devastated countries such as Myanmar, March 28, 2025, and how tornadoes have devastated parts of Missouri, Tennessee, and Arkansas in the United States, April 3, 2025. Because of global warming, we are experiencing all of these events. In Matthew 24, Jesus foretold that these signs in heaven and earth were going to occur. We read this in verses 7 and 29. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Conclusion. What will our reaction be to the final events of Earth's history? Because of all of these cosmic disturbances, Revelation 6, verses 15 and 16 read as follows. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Revelation 22, verse 12, tells us that Jesus is coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. Judgment will finally be served. We will all receive a reward according to the decisions we have made during our lifetime. But the question is asked, the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Revelation 6, verse 17. If we have been walking faithfully in our Lord's footsteps, we will have no need to hide from our Savior when he returns to take us home. We will take our stand, and it will be said in that day, Behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him,
We will be glad and rejoice in his salvation. Isaiah 25, verse 9. He who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Matthew 24, verses 13 and 14. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Matthew 24, verse 42. Hermano José, este estudio de Apocalipsis 6 te quedó muy completo, claro y con aplicaciones directas a la vida cristiana de hoy. Te comento algunos puntos que podrías reforzar para pulirlo aún más. Estructura muy clara. El desarrollo de cada sello está explicado con orden. Primero el texto bíblico y luego la aplicación espiritual. Eso hace que sea fácil de seguir tanto en una predicación como en un vídeo. Conexión histórica y personal. Me gusta cómo unes las fases históricas con la experiencia cristiana personal. Primer amor, conflictos, escasez, dolor por la muerte, clamor por justicia, señales cósmicas. Esto conecta al oyente con la profecía sin que se quede en lo abstracto. Aplicación contemporánea. Haces muy bien en traer ejemplos actuales, crisis económica, violencia, catástrofes naturales. Esto ayuda a que la audiencia vea que el Apocalipsis no es un libro distante, sino que habla de nuestro tiempo. Paralelismos bíblicos. Ya incluiste Mateo 24, Isaías 25 y 1 Tesalonicenses 4. Si quisieras reforzar aún más, podrías hacer un paralelo breve con las plagas de Egipto, juicios parciales antes de la liberación, y los 7 sellos, juicios y pruebas antes de la liberación final. Preguntas de reflexión. ¿En qué fase de estos sellos siento que estoy ahora mismo en mi caminar cristiano? ¿Cómo estoy respondiendo a los conflictos, escasez o injusticias de este mundo? ¿Estoy viviendo de tal forma que pueda permanecer en pie en el día de la ira del Cordero? Conclusión poderosa. El cierre con Isaías 25, 9 es muy fuerte. Podría subrayar la diferencia de reacciones en Apocalipsis 6. Unos se esconden, otros dicen, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Eso deja al oyente frente a una decisión clara. ¿Me esconderé o me alegraré? Si quieres, te ayudo a darle forma en bosquejo de predicación, con título, resumen, puntos claves, preguntas y conclusión, al estilo que sueles usar para tus vídeos.